Hay un texto de Paulo Freire que se llama La educación en la ciudad. Y por ahí, en la página 125 de la edición que yo tengo, que no sé si es tan vieja como yo, dice esto, miren, dice: cuanto más pienso críticamente, rigurosamente, la práctica de la que participo o la práctica de otros, tanto más tengo la posibilidad, primero, de comprender la razón de la propia práctica y segundo, por eso mismo, me voy volviendo capaz de tener una práctica mejor. Así, pensar mi experiencia como práctica insertada en la práctica social es para mí un trabajo serio e indispensable. Una invitación a leer este texto, y en especial hay un capítulo que se llama Lecciones de un reto fascinante. Es el capítulo de donde yo leí ese fragmento. Y mientras llegan los demás, acuérdense que no es educación a distancia. Si ustedes quieren, acérquense. ¿Sí? Por lo menos este es presencial y cercano. ¿Ah? Bueno, pero no es obligación. Y después dice: nadie nace educador. La gente se va haciendo. Lo que sucede con muchos de nosotros es que vamos siendo influidos por nuestras condiciones ambientales. Y es así que desde la más tierna edad, quizás siempre revelamos en nuestros juegos y juguetes preferidos, en las representaciones de nuestras fantasías, en la exteriorización de nuestros deseos, ciertos gustos, ciertas inclinaciones, ciertas actitudes que señalan en nosotros a un posible educador, un posible artista plástico, un posible médico. Entonces, vayan viendo a ver cómo es que se construye en cada uno de nosotros ese ser educador, educadores, cómo lo vamos construyendo a lo largo de la vida. Vea, se olvidaron de por qué estamos en rueda. Estamos en rueda porque queremos, uno, reconocernos, no solo ver la espalda del otro, sino ver su rostro cuando se expresa. Estamos en rueda porque eso nos acerca como personas y nos dignifica. Estamos en rueda porque la compañera Cristina recién hablaba de una práctica viva. La práctica pedagógica como una práctica viva. Y es una práctica viva y relacional. Lo triste en nosotros tener maestros que consideran, maestros y maestras, la práctica pedagógica como una práctica muerta y una práctica autoritaria. Cuando hablo de práctica autoritaria, es una práctica que se priva de lo relacional. ¿Por qué? Porque separa en la certidumbre o bien de la autoridad, él es el que sabe, o separa también en la posición de que solo voy a escuchar y a mirar al que yo creo que tiene la certeza. Y ahí sí vamos fritos. Por eso tiene sentido lo del círculo, aunque estemos apeñuscados los 39 o 40 que estemos aquí. Porque estamos
No es obligación, pero sí me parece a mí que entiendan por qué el sentido de las cosas. Y si uno reflexiona su práctica, es para entender que todo lo que hacemos no está privado de sentido. Y si a uno le dijeran, ¿y usted por qué reflexiona su práctica? Porque quiero entender el sentido de lo que hago. Porque quiero entender el sinsentido también de lo que hago y de lo que hacen algunos, que no entienden que la práctica pedagógica es una práctica entre humanos, no entre robots. Es una práctica dialógica. Y el diálogo quiere decir caminar, atravesar a través de la palabra, de los argumentos, ¿sí?, con el otro, para comprender, para entender. Conversar, ¿qué quiere decir? Es dar vueltas con el otro, pero no podemos dar vueltas con el otro si hay ruedas de primera y de segunda y de tercera, si estamos situados como si estuviéramos situados en un Conatra. La otra cosa, creo que fue Eduardo o Eber, alguno de los muchachos que habló, que estaba sentado acá, me hizo acordar. Esto sí es un espacio que puede amontonar personas, como puede amontonar cajas, bultos de papas. Porque cuando configuramos un espacio, o otros lo configuran aunque uno no lo quiera, donde la gente se da la espalda, donde la gente no se observa, donde la gente no se quiere observar. Ahí está anulando la condición de personas. ¿Se acuerdan que el que hablaba, no sé si era Eber o hablaba de personas? No, cuando estamos así se anula la condición de personas. Somos objetos del autoritarismo de alguien. Somos cosas. Por eso, cómo se llame en un auditorio así no tiene ningún sentido. Ni tampoco tiene sentido lo que tú opines, porque no es el espacio diseñado para que transite la opinión. Ese es el sentido de reflexionar la práctica. Es problematizar lo que hacemos, es problematizar nuestras posturas, decisiones, acciones, hacernos conscientes de ellas, porque ninguna cosa de la que hacemos es ajena de sentido. Y una práctica pedagógica viva es una práctica pedagógica orientada a la resignificación. ¿Y eso qué quiere decir? Que no cierra los sentidos, sino que está tratando de comprenderlos, de encontrarle nuevos sentidos y de encontrar el sinsentido de muchas de nuestras decisiones. Bueno, esto parece un sermón de Semana Santa, pero a lo mejor la viejera le da a uno la posibilidad de decir lo que piensa. Y a mí me parece, maestros y maestras, que es muy importante que en espacios de formación como estos, cuando nos invitan a que experienciemos otra manera de aprender, otra manera de ser, de comunicarnos, aventúrense a eso. Porque ahí viene otra condición de una práctica pedagógica viva. Es una práctica educativa en el riesgo. Toda práctica educativa es una práctica en el riesgo, que se aventura a cosas, que rompe con el pasado y se aventura en el presente a algo nuevo.
Ahora, si vienen a hacer una licenciatura para quedarse en lo viejo, yo diría están perdiendo el tiempo y la plata. Quédense sentados donde estén. Pero si se meten en una licenciatura para experienciar y reflexionar lo nuevo, bienvenidos sean. Porque ahí hay posibilidades de vida, de cambio, de ruptura, de comprender que hay caminos posibles que nosotros no exploramos. Muchas veces no exploramos las cosas no porque seamos buenos o malos, sino por las condiciones en las que nos hemos ido formando, no nos permitían explorar eso. Pero si ahora los invitan, las invitan a explorar nuevos caminos, no se cierren a eso. Sería, pienso, como consejo de abuelo, el peor negocio que pueden hacer. Mejor quedarse en la casa. Bueno, ¿qué ha pasado en los grupos? ¿Qué fue lo que reflexionaron? ¿Qué fue lo que pudieron encontrar? Esas inquietudes permitieron reflexionar sobre algo. ¿Sobre qué? Paso la palabra. Nuevamente buenas tardes. Pues el grupo en el cual estaba Beatriz, Ana Dalis, María, ¿quién más? Lady y mi persona, pues lo que escribimos acerca de las preguntas que usted nos formula es lo siguiente. Hablamos que a través de las experiencias pedagógicas, los docentes, en este caso nosotros, podemos vivenciar muchas eventualidades que han marcado nuestro quehacer. Hoy por hoy, la globalización es un tema que está inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual trae ventajas y desventajas, y de las cuales el docente debe estar preparado para transformar su ejercicio docente o su quehacer pedagógico. También es necesario reflexionar nuestras prácticas pedagógicas, centrándonos en la metodología de enseñanza. Es necesario la innovación a partir de lo que el sistema propone, buscando una identidad propia, ser más conscientes de nuestra práctica, escribir nuestras experiencias, a partir de ellas buscar soluciones a las necesidades que se presentan en el aula de clase. También hablamos de lo que es la experiencia. Cuando hablamos de experiencia, pues es cuando el docente adquiere conciencia de su práctica pedagógica. Y de la práctica pedagógica que es la forma como el docente aplica el conocimiento. También hablamos en el grupo sobre el saber pedagógico, que es la apropiación y transformación de la forma como se enseña. Eso fue lo que alcanzamos a trabajar, profe. Muchísimas gracias. Sí. Vean, muchachos, muchachas, no me responden a mis preguntas. Estamos compartiendo lo que construimos entre todos. Entonces, si se van a referir a alguien, refirámonos a todo, grupo. Entendimos esto. No es, profe, entendí esto, no, es a todos. La construcción es colectiva, la construcción de conocimiento. Entonces esa sería una clave, ¿sí? Tener presente que nos dirigimos a un grupo que con nosotros aprende, que con nosotros construye conocimiento. Bueno, sigamos. Dale. Mi nombre es Sandra Milena y en el grupo estamos Lucero, Eduardo, Yadi y Shirley.
Cuando entramos a definir las preguntas que tenía, empezamos por la última. Para poder contextualizarnos, empezamos definiendo qué era experiencia. Partíamos de lo que hablamos en la sesión de la mañana y era que es lanzarse al peligro. Entonces definimos que experiencia es todo lo que nos ha dejado huella y nos marca, y por ello nos lanzamos a cambiar al sujeto y a su entorno. Al analizar práctica pedagógica, primero pasamos a saber pedagógico, y saber pedagógico es esa reflexión sobre el acto de educar que da lugar a un quehacer. Ese quehacer, llamémoslo el saber pedagógico, que nos ayuda a reflexionar sobre todas las situaciones que se nos presentan en lo cotidiano. De ahí partimos a prácticas. Entonces, ¿qué es la práctica? Es ese diálogo que hay entre ese saber y lo que vamos a hacer en nuestra aula. Entonces, se formó un debate y analizamos cada una de las cosas que vivenciábamos en nuestras instituciones. Y cuando empezamos a mirarlo para mirar lo que es la experiencia que hacemos en el aula, cómo vamos a asumir una práctica, cómo la vamos a hacer, tenemos que partir de esa reflexión que hacemos en el aula, que le hacemos a nuestros estudiantes, que le hacemos a nuestra institución y que le hacemos a nuestra comunidad, para poder afrontar un cambio en el niño y en su entorno, porque todo lo que hacemos con ellos genera un impacto, y ese impacto llega hasta los hogares, trasciende. Muchas gracias. Yo quería agregar algo a ese grupo. Bueno, yo quería agregar algo a la conversación que sostuvimos, porque en varias oportunidades nos reímos mucho, y esa risa tuvo que ver con las resistencias que hacemos dentro del salón de clase frente a unas imposiciones o condicionamientos que vienen de quienes tienen que hacer la labor de rector, de coordinadores. Entonces, para ustedes es muy seguramente conocido, ahí viene el coordinador, ahí viene el rector, y entonces asumir como otra postura, porque hay solicitudes que están dadas desde las planeaciones, desde el currículo, con las que uno no está de acuerdo, y entonces hay como la oportunidad de resistencia cuando se está allí dentro de esos pequeños, dentro de los espacios con los estudiantes, de hacer algo diferente, algo que le dé sentido pues al estar ahí, que llamaríamos resistencia o desobediencia. Y también conversábamos mucho del trabajo tan fragmentado que todavía hacemos desde las planeaciones. Y entonces yo por ejemplo mencionaba, bueno, todavía lo seguimos haciendo, pero nos quedan muchos años de profesores, y si empezamos a cambiar por lo menos desde alguna materia, hacerlo diferente, ya el próximo año podría ser desde otra materia, y tal vez un cambio pequeño terminaría convirtiéndose en un trabajo mucho más grande. Entonces si hay algo de esperanza en ese cambio. Y cuando nos preguntábamos sobre qué nos gustaría, sobre qué asuntos de nuestra práctica nos gustaría reflexionar, entonces se mencionaba, por ejemplo, bueno, qué rico que la escuela se convirtiera en un espacio tranquilo para pensar, para que los estudiantes, más allá de llevarlos a ese afán de aprender algo, de aprender determinados temas, pudieran pensar, pudieran tener ocurrencias, pudieran tener ideas. También cuando nos preguntábamos, bueno, y a los extranjeros, a alguien que no sea de este país, que le gustaría saber acerca de nosotros, entonces, por ejemplo, Eduardo decía, y Shirley, ¿cómo harán para que tantos niños les logren aprender? Para que 40, 45 logren aprender a multiplicar, en fin. También cómo harán, decía Shirley, pues para hacer tanto con tan poco. Por ejemplo, en las zonas rurales que no se cuenta con internet, no se tiene computadores, ¿cómo harán? No se tiene materiales didácticos. De hecho, aquí en la zona urbana también es muy complicado. Yo tengo una niña con síndrome de Down que me llegó este año, nosotros no tenemos plastilina, no tenemos fichas, no tenemos nada. Y se supone que hay una política de inclusión, ¿cierto? Y no tenemos
y de calidad, pero resulta que los materiales que hay que poner salen de nuestros bolsillos si se quiere hacer algo diferente. Bueno, pero fue una conversación de muchas risas, sobre todo por esas resistencias que hacemos, desobediencia, y no, fue muy grato, muy grato encontrarse con el otro a través de la palabra y saber lo que se hace y cómo se encuentran cosas comunes, ¿cierto? Que seguimos después de tantos años de quejas frente a la fragmentación del conocimiento, todavía sigue siendo un problema y que estamos muy solos para enfrentarlo, pero también que también nos falta como malicia e inteligencia, juntémonos y hagamos algo, no sigamos así. Bueno, mi nombre es Yurani Marcela y pues en el conversatorio que tuvimos en mi grupo llegamos a las siguientes pues como conclusiones y aportes. Narrar ¿para qué? Narrar para resignificar nuestra práctica, reconocer experiencias significativas, para observar en nuestras acciones las acciones que tenemos intencionadas y cómo nos toca reevaluarlas dependiendo al desempeño o la respuesta de los niños. Narrar para reconocer los ritmos de aprendizaje de los niños. Narrar porque sirve para analizar y aprender desde la visión de los niños, y porque esto nos posibilita otras vivencias y experiencias que nos cambian y nos marcan y nos permiten nutrir a los niños de nuevas maneras. Bueno, otra pregunta es que quisieran saber otras personas de otros lugares. Entonces decíamos, bueno, que quisiéramos saber nosotros de otras partes, y llegábamos a la conclusión de que nosotros miramos que el sistema de educación de Colombia lo piensan de forma general. Y entonces uno dice, bueno, todos enseñamos de esta manera, los salones están dispuestos de esta manera, y sería muy bueno hablarle a otras personas de las particularidades de cada aula, por ejemplo, de que no lidiamos solamente con el niño, sino con la familia, con el entorno, con la forma en que viven, con su nutrición. También pensamos, digamos, en cuanto a nuestra economía, cómo está vista la escuela de otros lugares con materiales y todo lo que tienen, y nosotros cómo logramos enseñar con lo poco que tenemos o lo mucho que ponemos los maestros. Otra cosa es que pensábamos en cuanto a las voces de las profes de primera infancia, porque es muy poco lo que se escucha de primera infancia y digamos la labor que hacen en primero, segundo y preescolar. Otra cosa que hablamos sobre nuestra experiencia como maestros era que nosotros siempre estamos inscritos, pues digamos, como a unas políticas, a llenar cierta papelería, a cumplir con ciertas cosas que nos pone el gobierno y la escuela, pero llegamos pues como a la reflexión que hizo el profesor, y era que decía que si nosotros teníamos este espacio, que tan autónomos éramos para cambiarlo, o sea, y decíamos que de la puerta del salón para adentro nosotros teníamos la posibilidad de hacer 1000 cosas, o sea, el poder de cambiar todo ahí adentro, y sin pensar en las políticas que hubiéramos, sin pensar en las políticas que estuvieran, como por fuera. Y también pues reflexionamos otras cosas, porque había maestros de escuela rural y maestros de escuela urbana, y pensábamos que es muy diferente la enseñanza en estos dos entornos. Veíamos que, por ejemplo, en la ruralidad hay familias por lo general nucleares, y en lo urbano hay familias muy disfuncionales. Entonces todo eso, ¿cómo lo toma el maestro? Porque digamos que en la ruralidad tú llamas a la familia y la familia, si no sepa leer, va, ¿cierto? Y acompaña. Pero digamos que en lo urbano, tú llamas a la familia que vaya y haga un acompañamiento, y mandan a la vecina, mandan al que lo cuida, o sea, personas externas a la realidad familiar del niño. ¿Listo?
Ya. Y Juliana va a terminar. Y ya pues para el equipo concretar, hicimos pues como un pequeño escrito donde decimos que la práctica pedagógica se relaciona con la investigación en la medida que un maestro es capaz de tomar conciencia de la cultura del seguimiento de esos procesos, cuando se apropia de esa cultura de reflexión y permite resignificar esas prácticas para mejorarlas día tras día, entendiéndose que el saber pedagógico es qué tanto sé yo de lo que le enseño y cómo lo enseño. Y dentro de esas prácticas pedagógicas significativas se debe tener en cuenta esos ambientes pedagógicos, que es lo que nos permite al final del todo realizar esas transformaciones. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en el equipo concluimos que es importante narrar porque nos permite aprender de las experiencias de los otros y que los otros aprendan también de las nuestras. Además, porque en los maestros hay demasiado conocimiento que se adquiere solo con la interacción con nuestros estudiantes y que por lo tanto estos no están en ninguna facultad. Nos permite también repensar nuestra práctica, saber qué fortalezas y qué debilidades tenemos y de esta manera replantearla con el fin de superar esas dificultades. Nos permite ver cómo estamos enseñando y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Y es importante también porque en el aula suceden infinidad de cosas. ¿Sobre qué reflexionaríamos de nuestra práctica? Hablamos de muchos aspectos y concluimos que nos centraríamos en la reflexión sobre el proceso de evaluación que está sucediendo en el aula, porque consideramos que no hemos trascendido el nivel de calificar, entonces seguimos calificando y no evaluando, entonces reflexionaríamos sobre ese proceso. También consideramos importante mirar la manera en la que estamos vinculando a los padres de familia a la escuela y el para qué los estamos vinculando, porque normalmente lo hacemos para, como dicen ellos mismos, ya sé, para darme la misma queja del muchachito, entonces como repensar esa parte de qué manera podemos vincularlos realmente con el proceso educativo. También mirábamos si la escuela realmente está contribuyendo con la felicidad de los estudiantes o si aquellos niños que carecen de mucho en casa van a la escuela y encuentran exactamente esas mismas ausencias. De qué manera se está desarrollando el pensamiento crítico y también miraríamos que lo que planteaba Lucero, esa parte de inclusión, si realmente estamos llegando a la inclusión o si simplemente estamos metiendo una cantidad de estudiantes al aula que realmente no atendemos. Consideramos que a otros les interesaría de nuestras prácticas la capacidad de muchos maestros para sortear las dificultades de violencia y convertir sus escuelas en entornos protectores. Y finalmente pues llegamos hasta la reflexión sobre la experiencia, que inicialmente antes de dar una breve leída al documento pues todos relacionábamos experiencia con años de trabajo, entonces si no hemos trabajado no tenemos experiencia, pero entonces ya después de haber leído consideramos que se refiere a lo que hemos vivido, a lo que nos ha sucedido y que nos ha permitido ser mejores. Si nos pasa pero no nos cambia, pues realmente no ha habido experiencia. Esa fue nuestra reflexión. Muchas gracias, profe. Bueno, en este grupo, iniciando desde que entramos y la forma de la reflexión al mover las sillas, es salir de la zona de confort, porque toda la mañana estuvimos en cierto punto y con ciertos compañeros
durante el día y que en el transcurso de lo que llevamos hemos compartido. Igual pasó cuando nos íbamos a reunir en los equipos, y me disculpo con la profe y con la profe Cristina porque ellas arrancaron a hacerse junticas y yo le dije un momentico, hoy vamos a cambiar. Entonces yo pienso que por ahí empezamos a hacer algo diferente y en las prácticas nos pasa. Es que a veces nos metemos a la práctica desde la zona de confort y estamos mirando es la práctica, cómo la vemos nosotros, cómo vemos nosotros los niños, pero no los niños cómo nos ven a nosotros. Entonces, desde ahí hay que repensar cómo esas 13, 15, 25, 40 miradas que hay allá todos los días nos ven, si nos ven de la misma manera, porque nosotros la práctica la vemos desde nosotros, más no cómo nos ven esos niños que todos los días pasan por nuestras manos. Entonces, es la pequeña reflexión con la que iniciamos este conversatorio. Buenas tardes para todos. En este equipo siempre hubo mucho debate, incluso casi no dejamos ir al profe porque estábamos aquí como en varios temas, en varias cositas que iban surgiendo a medida que cada uno iba como agregando su punto de vista, y creo que de cierta manera se logró como el objetivo de la propuesta del profe, que era que escucháramos a los demás, a nuestros compañeros, y mirar qué salía de ahí. Y de cierta manera salieron muchos conceptos, muchas expresiones, muchas ideas que incluso son beneficiosas para nosotros como docentes, que estamos en este ejercicio siempre de enseñar al otro y de transformar al otro. Y creo que ese fue como el punto álgido de este grupo, que fue la transformación que nosotros como docentes logramos hacer en un estudiante, logramos cambiar básicamente la forma de ver a un niño la vida o la manera como él observa las cosas. En este equipo miramos una cosita por el lado de la experiencia, y fue que la experiencia es el acontecimiento que involucra pensamiento y emociones, de manera tal que logra almacenarse en la memoria y por ende convertirse en significativa y llegar así a cambiar al sujeto. Sin embargo, no siempre esa experiencia puede ser positiva, y con la negativa lo que usualmente nosotros como seres humanos hacemos es desecharla. Y más nosotros como docentes, cuando nos equivocamos en el aula de clases, lo que tendemos a hacer es, la embarré con este muchacho, pero ya fue, otro día miraré qué hago. En vez de reflexionar sobre eso, en vez de repensarlo, analizarlo, mirar cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo puedo cambiar, lo que intentamos siempre es dejarlo atrás, en el pasado, en vez de tomar ese conocimiento que adquirimos, ese conocimiento que nos hizo pensar, que nos hizo reflexionar, que nos hizo cambiar, y adoptarlo a nuestra propia vida. De ahí entonces dejamos un escrito acá que dice que repensar nuestras experiencias y lograr sistematizarlas nos permite cambiar como seres humanos, por ende como profesionales. Con ello podemos resignificar nuestras prácticas pedagógicas y así cambiar la sociedad, promoviendo cambios en nuestros niños tan significativos que logren modificar positivamente su forma de pensar y actuar en su vida adulta. De ahí la importancia que viene tomando fuerza en las comunidades educativas el pensar nuestras prácticas o nuestras experiencias y sistematizarlas. Creemos que de ahí es de donde nace entonces la intención de la Universidad de Antioquia, que es que nosotros pensemos, porque el cambio que estamos generando en los estudiantes no está siendo el correcto, por decirlo así, no está siendo lo correcto. Si miramos nuestra sociedad, está llena de personas que de cierta manera son criminales, vestidos de cuello y corbata, gente que de cierta manera está modificando a la sociedad al bien particular y no al bien común, como lo mencionaba el profesor que estuvo con nosotros en la charla anterior. La política pública como tal se está pensando de manera personal y no, como su nombre lo dice, pública. De ahí que si nosotros como docentes tenemos el poder
de pararnos al frente de un estudiante, hacer que cambie su manera de ver la vida, hacer que cambie su forma de pensar hacia los demás, hacer que entienda que no es él solo el que vive aquí en el país, sino que vive en una comunidad, lograremos cambiar realmente lo que es la sociedad. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Nosotros básicamente nos centramos en conversar el concepto de experiencia, pues nos pareció bien llamativo y como bien complicado pensarlo. Además pensar si todo en la vida es una experiencia, cómo se diferenciaría entonces una cosa que es una experiencia de una cosa que no es. Ahí surgieron como varias discusiones muy interesantes. Una de ellas es que la experiencia tiene que estar ligada a las emociones, al deseo, a la motivación. Y que entonces además una experiencia, sobre todo en el contexto de lo educativo, tendría que permitirnos tomar conciencia de eso que estamos haciendo, o sea, darnos cuenta de qué estamos haciendo, que eso la diferenciaría de lo que no llamaríamos una experiencia, porque tomar conciencia de eso nos permitiría convertirlo en un hecho significativo. La profe Astrid decía una cosa inicialmente, que era la diferencia entre tener la misma experiencia muchos años a tener muchos años de experiencia. Porque muchas veces como profes nosotros repetimos todos los años lo mismo. Vamos y hacemos lo mismo, y eso no permitiría desarrollar esas prácticas asociadas a la experiencia, porque también decíamos que entonces la experiencia nos permite salirnos de lo cotidiano, cuestionar la rutina y que estaba asociada al deseo. Entonces, cuando convertimos nuestra práctica pedagógica en una experiencia, eso nos permite cuestionar lo que venimos haciendo todos los días, y cuando lo cuestionamos, pues nos va a permitir salir de esa rutina y poder explorar y buscar otras formas, otras maneras de ser y de hacer en esas aulas. En esa conversación apareció otro concepto que aquí no estaba, pero que ahorita el compañero que también habló de experiencia tocó, y es el concepto de acontecimiento. Nosotros intentamos diferenciar también el concepto de experiencia del de acontecimiento, más porque en otra tradición teórica aquí en la universidad, que es el del grupo de historia de las prácticas, el concepto de acontecimiento aparece muy importante para también mostrar que hay conjuntos de hechos que se convierten en cosas muy importantes cuando implican transformaciones profundas socialmente. Entonces también pensábamos si ese concepto de experiencia no podría estar asociado a esa idea de acontecimiento, en la medida en que la experiencia nos permitiría también transformar nuestra vivencia, pensando en que la experiencia nos permite tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer a partir de ese saber acumulado que vamos teniendo de esa experiencia. Entonces ahí es donde vamos transformando también lo que hacemos. Y nos quedamos con una pregunta que nos gustó más por lo que nos hace pensar también como docentes, y era cómo convertir el aprendizaje escolar de un niño o una niña en una experiencia. Bueno, vamos a meter la cuchara y tenemos media hora más o menos, ¿sí? Yo quiero agradecerle a cada una, a cada uno la participación en el grupo, y a los que pudieron compartir lo que los grupos marcaron. Me parece que nos permite entonces entender por dónde es que fueron las expresiones, las reflexiones, los temas. Yo quisiera, bien, sobre el tema de la experiencia, voy a hacer lo que hizo un grupo, ir de atrás para adelante en esas inquietudes. Voy a pararme un poco como primero en los conceptos, y después voy a tratar de abordar las dos inquietudes primeras. La primera, con respecto a la experiencia. Hay
hay múltiples maneras de entender la experiencia, ¿sí? Hay diferentes tradiciones, diferentes teorías, más ustedes en la parte de la pedagogía, en la parte de, ¿cómo se llama?, de educación, van a encontrar tradiciones, por ejemplo, la fenomenología holandesa, por ejemplo, un Van Manen, que habla justamente de la investigación de la experiencia educativa. Van a encontrar toda una tradición con Contreras, con Nuria Pérez, también toda una tradición de investigación de la experiencia en educación, de la experiencia pedagógica. Y en América Latina van a encontrar también una tradición que le pusimos la mala palabra de sistematización. Cuando le pusimos esa mala palabra, en la época que se la pusimos, comenzaba el siglo pasado, 1980 más o menos, ¿sí? Los que estábamos en ese grupo no teníamos ni idea qué era lo que iba a pasar 20 años, 30 años después, con lo de los sistemas, con lo de los computadores. Pero ¿qué pasaba? Estábamos inquietos por leer lo que hacíamos como educadores. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que en los 70, en los 80, esta América Latina, después pregúntense por qué Colombia no, pero toda América Latina, desde la Patagonia, México tampoco, y pregúntense por qué no. Estábamos bajo dictadura, y dictadura militar, ¿sí? Y en los 80 empieza un movimiento ya de democratización, las dictaduras empiezan a desgastarse y ahí el papel de los educadores y las educadoras era clave para construir no un ciudadano sometido, sino un ciudadano que fuera capaz de abordar, ¿sí?, un nuevo contexto de construcción de democracia. Algunos hasta llegábamos a hablar de democracias radicales. Entonces, ¿qué es lo que venimos haciendo para aportarle a eso? ¿Cómo lo venimos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Empezamos a recuperar nuestras prácticas, pero la lectura que hacíamos era muy fragmentada. Entonces dijimos, a esto hay que leerlo sistémicamente, o sea, desde una lectura, una visión holística, relacional. No podemos estar leyendo los estudiantes por aquí, el profesor por acá, el contexto por allá. Tenemos que ver cómo esto se relaciona en mi práctica. Y a eso le pusimos la mala palabra de sistematización. Entonces, cuando empiecen a hablar de sistematización aquí, acuérdense que no es armar una base de datos, acuérdense que no es, meter en computador un montón de fichas o arreglar un archivo, nada de eso. Cuando hablamos de sistematización acá es pensar holística, pensar integralmente, relacionalmente aquello que hacemos. Cuando decido por un contenido, caray, me tengo que preguntar, ¿y este contenido qué tiene que ver con el contexto, con los sujetos, con la metodología, cómo una cosa afecta a la otra? Y entonces empezamos a mirar de una manera integral nuestro quehacer. Entonces, miren, hay diferentes tradiciones, y como ven, desde hace tiempo, en la que se invita a los educadores y educadoras a leerse, no a leer al otro, a leer el padre de familia, a leer el aprendizaje del estudiante, no, a leerse él en su quehacer, a ser sujeto de reflexión, a ser un profesional reflexivo y crítico. ¿Y qué es lo que reflexiona un profesional? ¿Cómo hace lo que hace? Y lo ponían el ejemplo ustedes.
le pregunto a una maestra de primerito, hermana, ¿y cómo le enseñaste a leer a estos 40 pelados? Y ella no le dice cómo hizo, mira al cielo y uno ya en la mirada al cielo sabe, esta está pensando en el milagro. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos, que desarrollamos una serie de prácticas y no construimos saber sobre ellas. Más, algunos se cierran y no, es que hice lo que dice la guía. ¿Qué va? Olvídate. La guía por sí sola no puede nada. Y lo que está pensado allí es muy distinto a ese quehacer relacional, incierto, impreciso, lleno de eventualidades, como decía un grupo. Y tú las fuiste afrontando. ¿Cómo las fuiste afrontando? ¿Qué sabes de esas eventualidades que enfrentaste? ¿Desde dónde las enfrentaste? ¿Desde tu buena voluntad o tenías algo metido en ti, un saber, una emoción, una historia que te llevó a pensar eso como lo pensaste? Entonces, pilas que ahí tenemos poderes. Me voy a saltar del tema, ya me salté varias veces, pero miren, vivimos en una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento. ¿Sí? Y justamente uno de los actores de esa sociedad del conocimiento, aquí en América Latina, en Colombia, no se conoce. Él no se conoce. Y una sociedad del conocimiento, el conocimiento es poder. Cuando alguien te invita a reflexionarte, ese que te invita a reflexionarte te está diciendo, vea amiguita, amiguito, crezca en poder, acumule poder, sepa lo que hace, comprenda desde dónde lo está haciendo, comprenda cómo es que lee y qué lee en los problemas que tiene que enfrentar. Y también comprenda y lea los vacíos que tiene en su lectura. Porque por esos vacíos a veces se queda corto en la respuesta. Identifíquelos, descríbalos, explíquelos. Desarrolle poder en usted. Y si hay un gremio de gente débil, es el nuestro. Un gremio que ha sido pensado por otros, por políticos, por académicos, por administradores de empresa, por la fábrica de Zenú, el Banco de Colombia. Ellos son los asesores de calidad. Y uno agacha la cabeza. Y agacha la cabeza porque siente que no tiene ningún poder y que el otro profesional allá de la fábrica de salchichas tiene más poder que uno. Y por eso es que le pone la guía. Por acá es que tiene que ir. Hablaron ustedes en los grupos de estándares de calidad. Hablamos de competencia como si eso hubiera salido de algún tratado pedagógico. Mamolas, nunca. Pero ya lo asumimos en nuestro discurso. Imagínense un Comenio hablando de competencias. ¿Estaríamos fritos? O un Freire. Pero nosotros nos metieron el golazo y seguimos jugando con el gol en contra. Pilas, y eso tiene que ver con el pensarse. Eso tiene que ver con ese poder de resistencia. Cuanto más sabemos sobre lo que hacemos, más capacidad vamos a tener para dialogar, para negociar, para resistir. Entonces, miren, esto es un llamado de alerta. Cuando alguien te invita a pensarte,
No es que te diga, es que vos sos muy bobo, no te querés. No, te está diciendo, ganen poder, hermanito. Construya poder sobre su práctica. Es capaz de dar cuenta de lo que hace. Es capaz de dar cuenta de cómo comprende lo que hace. Es capaz de entender y de identificar, oigan esto, con qué palabras expresa su quehacer. Yo creo que todos acá en Colombia hemos visto víctimas hablando con los lenguajes del victimario. Y eso nos pasa a los docentes. ¿Sí? Incorporamos el lenguaje de los que nos someten y tranquilos. ¿Con qué lenguaje expresas tu práctica? ¿Cuáles son los conceptos con los que identificas tu quehacer? ¿De dónde provienen esos conceptos? Ah, caray, ahí sí que tenemos debate. Y ahí sí, si no afinamos nuestra criticidad, estamos en la olla, estamos perdidos. Miren que estaba hablando de, ¿podés dar cuenta del hacer? ¿Podés dar cuenta de cómo comprendes lo que hace? ¿Puedes identificar con qué lenguaje expresas tu quehacer? ¿Lo expresas con el lenguaje de la guía o has logrado desprenderte de él, reflexionarlo y poner en otros términos tu quehacer? ¿Cómo sientes lo que haces? Ahí viene la otra cosa. ¿Eres capaz de dar cuenta cómo te sientes cuando haces lo que haces? ¿Eres capaz de dar cuenta de la emoción creativa que puede tener un docente o esa emoción de sentirse a lo mejor, ¿cómo se puede decir? El viejo Freire diría oprimido, ¿sí? Subyugado, cuando te das cuenta que estás haciendo solo lo que te dicen que hagas y no más. Y estás convencida desde tu emoción de que hacer solo lo que te dicen que hagas es lo que está bien. Más, si quieres hacer algo más, piensas que eso está mal, que tu creatividad es mala, que tu deseo de cambio es malo. Ah, caray, ahí quiere decir que tenemos que ir ya a un terapeuta. No sé si me van siguiendo por dónde es que vamos. ¿Sí? Puede ser que en el cansancio que tenemos no la pillemos, pero toca hacer el esfuercito de 15 minutos. La otra cosa también tiene que ver con cuando reflexiono mi práctica, ¿qué posibilidades le veo a ella? Algunos educadores y educadoras piensan que la práctica que desarrollan es una práctica de rutina y las prácticas orientadas por la rutina siempre tienen muros, murallas al estilo Trump. ¿Ah? La rutina detiene, la rutina frena, la rutina obstaculiza. La rutina es un aduanero que no deja pasar cosas, no deja pasar el goce ni la creatividad. Imagínense eso. Maestros y maestras agobiadas. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar toda la creatividad que tenemos. ¿Ah? Y que se conformaron con la rutina. Y les alegra la rutina. Ahí tenemos graves problemas. Entonces, podemos dar cuenta de las posibilidades que nuestra práctica abre, de que nuestra práctica no se cierra en esos condicionamientos,
ni en esos determinismos. ¿Y eso cómo lo logramos hacer? Mediante el proceso de reflexión de lo que hacemos. Y vuelvo a lo de la experiencia ahora. Les decía al comienzo entonces que frente a la experiencia hay muchas maneras de entenderla, de leerla, de conceptualizarla. Pero si va uno a la etimología de la palabra experiencia, es bien interesante. La experiencia siempre nace afuera, fuera de mí. Es algo que no está en mí, es ese ex. ¿Ah? Es algo que me llega, que me atropella, que me inquieta. Y experiencia aparece el per. El per es eso que está afuera y me atraviesa. Y al atravesarte te deja marcas. Y marcas que no solo son emocionales, son también marcas en la comprensión, marcas en el hacer, marcas que te cuestionan las maneras que tienes de comprender. Eso que aconteció, que me atravesó, que me marcó el ser. Esa terminación encia quiere decir ser, ¿sí? Ser transparente, ser de acontecimientos que te atraviesan. Entonces, a ver, no hay experiencia si no hay algo que te atraviesa, pero no puede haber experiencia tampoco si yo no tengo apertura. Si todo lo que se me propone yo le pongo muros, si todo lo que me inspira le pongo miedos, si todo lo que me invita a ser distinto le huyo, caray, ahí voy a tener muy pocas experiencias. Por eso que experiencia es distinto a experimento. El experimento es algo exterior, pero que yo controlo. Y conozco las variables y me asombra cuando aparece algo que no tenía controlado. En la experiencia no tengo nada controlado, pero si no estoy abierto, si no estoy dispuesto a romper con cosas, poca experiencia va a haber en mi vida. Puede haber muchos aconteceres, pero ninguna experiencia. Puede haber mucha información, pero ninguna experiencia, porque no ha habido apertura en mí y no ha habido esa disposición a romper cosas, a romper con cosas. Y me quedo en la rutina, ¿sí? La otra es pilas. La experiencia no está desligada ni de la emoción ni del pensamiento. Más, la experiencia para los humanos, y yo creo que para todo bicho que camina en este planeta también, principalmente mamíferos podríamos decir, ¿sí? La experiencia es un sistema de alertas que tenemos. ¿Ah? Alguien pudo decir, esto ya lo viví, esto ya lo comprendí, esto vuelve de nuevo en mí, de otra manera posiblemente, pero por aquí algo ya había pasado parte de mi vida. Entonces, pilas es un sistema de alertas que tenemos de pensar y de sentir que nos invita a reflexionarnos desde el presente y recuperar lo vivido, lo pasado, lo hecho. ¿Sí?
Bueno, no sé si hasta acá habrá alguna cosa. Si dicen, bueno, ¿y qué cosa es eso del saber pedagógico? Acuérdense eso de saber, sabiduría, sabor, va todo eso junto, ¿sí? Y yo diría, no puede haber saber pedagógico sin experiencia. Y todo saber pedagógico se construye desde alguna opción. La opción de cambiar o la opción de mantener las cosas, ¿sí? Un saber pedagógico orientado a la rutina y un saber pedagógico orientado al cambio. Pero cada uno tiene que tomar la opción. Y si no toma la opción, otros la van a tomar por uno. Y uno se va a acostumbrar a pensarse, a reflexionarse, a acumular un conocimiento sobre su quehacer que va a estar orientado a acomodarte, a quedarte tranquilito donde estás o a buscar caminos de creación, de cambio, de goce, ¿sí? Entonces, el saber pedagógico tiene que ver con lo que antes hablábamos, es esa condición que tenemos nosotros de describir lo que hacemos, ¿sí? Somos capaces de dar cuenta de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cuándo hemos venido desarrollando, desde cuándo esto. Somos capaces de explicar, somos capaces de dar cuenta de los sentidos que vamos descubriendo en lo que hacemos o que de alguna manera vamos construyendo en lo que hacemos. Saber pedagógico que de alguna manera también tiene la potencia de proyectar, de leer posibilidades. Entonces, la otra cosa, el saber pedagógico, a diferencia de otras teorías que muchas de ellas terminan convirtiéndose en dogmas porque se cierran, el saber pedagógico está permanentemente abierto. Es dinámico, ¿sí? Es contextuado, responde a las inquietudes que tenemos y también, iba a decir, es un saber que está en permanente lectura de unas relaciones. Es un saber que lee la práctica en el contexto. Es un saber que es capaz de leer los sujetos. Es un saber que lee sujetos en relación. Es un saber que es capaz de identificar objetivos, que es capaz de identificar intenciones, finalidades. Es un saber que es capaz también de identificar los mensajes que se transmiten y la potencia que tienen esos mensajes. Saber pedagógico también es ese saber que es capaz de dar cuenta del cómo se hace lo que se hace y de los resultados que se alcanzan con aquello que se hace. Entonces, vean que el saber pedagógico no se cierra en cómo aprendieron los niños. Ese es otro cuento. ¿Sí? ¿Cómo me vinculo? No, vamos a leernos en contexto. Vamos a leer mi práctica en contexto. Vamos a leer cómo mi práctica responde de alguna manera a ese contexto, se relaciona con él, es pertinente. ¿Cómo consigo esa pertinencia? Ahí voy desarrollando saber pedagógico. Bueno, había muchas otras cositas más. Yo dejaría aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, o si esto les sirvió para algo, ¿sí? Sí, yo quería preguntarte algo. A ver. Quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es,
Pues realmente es querer decir que es muy inaudito todavía como en los colegios, pese a que tenemos muchos problemas, no somos capaces de exigir espacios para reunirnos y pensar esos problemas y ponernos de la posición de sujetos que son capaces de transformar esas situaciones, porque no creemos que seamos sujetos de ese tipo. Es muy triste, y entonces más bien caemos en el comportamiento de la queja y asumir que de la culpa de ello la tienen pues otros, como los coordinadores, rectores. Pero nosotros también la tenemos porque no somos capaces de asumir esa postura. Y en cuanto a la pregunta, en Freire aborda mucho el tema de la dominación, del poder de la voluntad de dominación, creo. También se habla mucho hoy en día de la reproducción del sistema desde la escuela. Yo he entendido lo del poder de dominación como que las ideas de otros, que ciertas personas se piensan que la vida debe ser de cierta manera y esas reglas se le aplican a todos sin importar la singularidad en que los otros están metidos, ¿cierto? Pero ello no solamente ocurre desde lo que podríamos llamar de unas clases dominantes o ciertas clases económicamente más poderosas hacia quienes económicamente están en desventaja, sino dentro de esas que están en desventaja económicamente, como que ahí aparece una dinámica también de dominio muy curiosa y muy compleja. Entonces, si podrías de pronto desde esa cercanía que tuviste con Freire, hablarlo sobre eso, sobre esa voluntad de dominación, sobre desde objetos concretos, cómo se hace esa reproducción de dominio desde nuestras mismas escuelas. Y bueno, yo creo que lo que decías del ejemplo de cómo empresas como Zenú nos dicen cuáles son los estándares y nosotros los cumplimos cabalmente, es un ejemplo de hecho, pero no sé si quieras decir algo al respecto. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, si esto interesa a todos. Vean, si a uno le dijeran hacia dónde camina la propuesta que creo en esta licenciatura les están haciendo, es a que tengamos educadoras y educadores, primero, con un grado de autonomía, sujetos capaces de entender lo que hacen y de decidir, de ser responsables sobre lo que están haciendo, que conocen las razones por las que hacen lo que hacen y que son capaces también con otros de decir, por acá no le caminamos, toca ir por otro lado, ¿sí? Y también, oigan esto de invitarlas, invitarlos a pensar su práctica, los forma a ustedes en una habilidad, en una capacidad, la capacidad de la apropiación de su conocimiento, de su saber, hacer propio el saber que tienen, autonomía y apropiación. Yo soy dueño de mi saber, de lo que hago, de lo que sé sobre lo que hago. El problema que tenemos hoy es que maestros y maestras hemos perdido autonomía y capacidad de apropiación. Y apropiarnos no solo de lo que yo hago, sino también del saber de los colegas. Ve qué bueno lo que fulano está haciendo, me puede servir. No es que él me lo imponga, no, yo voy a hacer mío ese saber y lo voy a incorporar al acumulado que tengo, pero con conciencia, no porque me lo impuso tal o cual, sino porque vi lo valioso de tal o cual experiencia. Por eso, este tipo de ejercicio nos invita a comunicar la experiencia.
¿Para qué? Para que no solo yo me apropie de ella, sino que otros como yo se puedan apropiar también, hacerla propio. Y lo que tú decías de esta dominación va en contra de la autonomía y la apropiación. ¿Por qué? Porque el sistema hoy, que después se reproduce en cualquier sector social, está parado sobre dos cosas. Una cosa es la enajenación. ¿Y qué quiere decir enajenación? Robarte lo que tú conoces. ¿Sí? Lo poco que tú conoces sobre lo que haces, hay otro que decide sobre ello. Hay otro que te dice si es exitoso o no. Y hay otro que te manda a concursar en los concursos del mejor maestro, la mejor maestra. Tú no eres ni siquiera capaz de dar cuenta de la bondad o no de lo que tiene, porque está jugando con los parámetros de otro. A eso le llamamos enajenación. Saberes que pueden estar circulando, no circulan porque se frenan. Y no los freno yo, los frenan otros que tienen poderes que les permite a ellos frenar eso. Y eso no solo pasa en las escuelas primarias, pasa también en las universidades. Otros deciden por mí mis propias construcciones. Y la otra cosa es la alienación. ¿Y la alienación qué es? Quitarme el poder de decisión. Otros deciden por mí lo que tengo que hacer, pensar, querer, sentir, proyectar. Otros deciden los modos de planear, los objetivos, aunque no conozcan dónde estoy parado. Pero decidieron que así se tiene que hacer y esa decisión se me impone. Entonces, ahí hay dos elementos de dominación claves, ¿sí? Esa extracción del conocimiento, esa extracción de las decisiones, esa extracción de los productos que los educadores y educadoras van desarrollando, que entran dentro del mercado. Porque miren que son estos concursos del maestro exitoso, del mejor maestro. ¿Y con qué parámetros se mueve eso? Y no los comentamos, ni los criticamos, ni nos interesa, pero concursamos. Entonces empoderamos ¿a quiénes? ¿Al maestro o a los que arman el concurso? Bueno, pero no lo pensamos. A eso le llamamos entonces enajenación. Y lo otro es que directamente no estamos tomando decisiones. Y la invitación que se hace a pensar la práctica es a que seamos sujetos de nuestra práctica y no objetos del pensar y del decidir de otros. Ahí tenés la clave de esta opresión. ¿Qué es eso de la opresión? Convertirte en objeto del pensar, del decidir, del deseo de otro. Entonces, es una invitación bien tremenda, desde una opción muy liberadora. Muy liberadora. Sí, maestro. De ahí entonces la necesidad de cambiar nosotros, nuestra forma de pensar. De ahí entonces
cambiar nosotros y hacer que los que vienen ahí pequeñitos desde ya empiecen a cambiar, porque lo que está pasando es eso. Nuestros maestros bailaron en la misma fiesta y nos enseñaron a nosotros a bailar en esa fiesta. Salimos nosotros a la vida social, seguimos bailando y le estamos enseñando a los otros niños a bailar y a agachar la cabeza cuando el jefe diga. Ahí viene la idea de reproducción que tú señalabas, pero volviendo nuevamente a Freire, hay una teoría de sociología de la educación que le llamamos teorías de la reproducción. Ahí el maestro clave, por ejemplo, podría ser un Pierre Bourdieu. Freire se levanta contra eso. Y Freire te dice, no, sí, la escuela genera esa reproducción, pero también la escuela es un espacio de potencialidad de cambio. Está también en la escuela, en la institución educativa, en el quehacer pedagógico, ¿sí? No solo se forman sujetos para reproducir el sistema, sino también se forman sujetos críticos que de alguna manera pueden intervenir en cambios, en transformaciones. Más, uno se pone a pensar, ¿de dónde salió un Che Guevara? ¿Sí? Y el Che Guevara era de las escuelas de medicina de la élite argentina. Imagínense el cura Camilo Torres. ¿De dónde sale acá? No sale de una universidad de la pedagógica, no. Sale de una universidad titina acá en Bogotá, formado con los jesuitas y toda la cosa. Y uno dice, ¿y este personaje que zafó? Y hay muchos que zafan, ¿sí? Por eso la práctica educativa es una práctica eminentemente, primero riesgosa, relacional, ¿sí? Que te permite ábranse, aprovechen ustedes estos espacios para debatir. No es que yo tenga que creer lo que dice Alfredo, no. Deje que las palabras de otros le lleguen, pero problematícese, cuestiónese, interróguese, tenga esa curiosidad epistémica. Este tipo, ¿desde dónde está diciendo lo que dice? Ah, caray. Y cuando lean los textos que lean, pregúntense eso. ¿Y este autor por qué está diciendo esto? No traguen entero. El peor negocio que pueden hacer, ¿sí? Entonces aprovechen estos espacios para construir un pensamiento, para construir por lo menos preguntas que a uno lo inquieten y lo desajusten de la silla donde está sentado y empieza a sentir esa incomodidad. No solo porque pasamos 3 horas sentados, sino porque, ah, caray, esto no me cuadra. Y si hay algo que no le cuadra, no lo deje botado ahí. Lléveselo, procéselo, piénselo. Justamente eso es lo que hoy el sistema no quiere que pase, ¿sí? Lo que quiere que pase es que seamos llenadores de formatos, de fichas, de chulecitos y me gusta, no me gusta, me encanta y qué sé yo, ¿no? Acá lo que pueden construir ustedes es pensamiento, disposición a pensarse. Ya cada uno, cada una tomará la opción que quiera. Meter todo lo que saben para que continúen las cosas como van, ojalá que no. O meter todo lo que saben y lo que van construyendo y aprendiendo para ir liderando, ir convocando a la construcción de una propuesta de cambio que necesariamente pasa por nosotros. El viejo Freire también nos decía una cosa, y tiene que ver con algo que en el grupo ustedes estaban hablando,
Y era, vean, a veces le cargamos a la educación un montón de chécheres y arandelas. La educación no lo puede todo. ¿Sí? La educación posiblemente no va a cambiar el sistema económico o el sistema político o la corruptela que tenemos, pero sin educación tampoco eso se puede. ¿Está? Entonces, esa es la clave, saber que en nuestro campo de actuación tenemos las posibilidades de ir haciendo lecturas que le permitan, tanto a uno como a las personas con las que trabajamos, irse cuestionando lo que está viviendo, irse interrogando. Y el viejo Freire decía, bueno, yo a ti no te puedo imponer mi opción de cambio, pero tampoco la puedo silenciar. Tú verás qué haces. ¿Sí? Y si te impongo mi opción, soy tan autoritario como otros. Y mi planteo es no ser autoritarios, pero por eso mismo no voy a silenciar que podemos interrogar las cosas como las venimos haciendo. Y ese me parece a mí que es el sentido que tiene esto de reflexionar la práctica, interrogar lo que venimos haciendo, pero para eso se tienen que armar de disposición, no de darse latigazos y de evaluar y de decir, esto lo hice mal. No pasa por ahí. No pasa por decir, uy, soy un fracasado. No, pasa por preguntarte, ¿por qué haces así lo que haces? ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Cómo es que lo estás comprendiendo? ¿La forma de comprender tiene límites? Bueno, entonces ponte a estudiar. ¿Sí? Entonces no es para uno decir, aquí me voy a flagelar. No, es para entender por qué hago las cosas como las estoy haciendo y comunicar ese entender a otros para que otros se puedan apropiar de él y poder construir un nuevo pensamiento y práctica educativa.